seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Soy Cristina García, nací en Valencia en febrero del año 1972 y vengo de una familia materna aragonesa, en concreto de un pueblo de Teruel, y mi familia paterna es valenciana. La familia de mi madre se ha dedicado siempre al campo y a la ganadería, y la familia de mi padre pues prácticamente igual, y emigraron de un pueblo de Valencia a la ciudad pues para progresar y para trabajar aquí en la ciudad, ¿no? Mi padre ha sido un pequeño autónomo que trabajaba de sol a sol. Mi madre trabajaba en casa, nos cuidaba a mí y a mi hermana. En mi casa los roles estaban muy marcados. Mi madre se dedicaba a nosotras, a la casa, y mi padre trabajaba, como digo, 12, 14 horas diarias, incluso los fines de semana, ¿no? Y bueno, pues yo me he criado en este ambiente, ¿no?, familiar, con esta distinción claramente de roles femeninos y masculinos. De hecho, en la familia materna, que trabajaban en el campo, en Aragón las mujeres trabajaban igual de duro que los hombres en el campo. Pero luego, cuando llegaban a casa, continuaban con las tareas domésticas, eran las que preparaban la comida, recogían, y mientras, bueno, pues cuando pasábamos los veranos en el pueblo de Teruel, que yo pues recuerdo que ayudaba y me iba con mi abuela a coger cosas del campo, de la cosecha, a dar de comer a los animales, y hacíamos comidas familiares de verano, grandes comidas familiares, éramos un montón. Recuerdo pues que mientras nosotras recogíamos la mesa, los hombres pues se tomaban el café y la copa, ¿no? Y yo recuerdo que yo protestaba y decía, pero ¿por qué vosotros no podéis recoger la mesa? Y recuerdo que mi tío me decía, es que eres un poquito rebelde, ¿eh? Entonces, bueno, pues me crié en ese ambiente familiar. Pero mi padre siempre nos decía, a mí y a mi hermana, bueno, voy a intentar no emocionarme en esto, siempre nos decía a mí y a mi hermana, vosotras tenéis que ser independientes económicamente de los hombres. Y esa frase a mí y a mi hermana yo creo que nos ha marcado. Nos ha marcado y de hecho yo a mi hija se lo digo todos los días, que tiene que ser independiente económicamente no de un hombre, sino de cualquiera, ¿no? Y también emocionalmente, que eso creo que también es muy importante, ¿no? Y bueno, pues ese es el ambiente en el que me crié. Estudié en un cole público de mi barrio, de aquí de Valencia, del barrio de la Cruz Cubierta, y estudié en la Facultad de Derecho, en la Universidad de Valencia. Y bueno, pues mi primera participación y vinculación con el sindicato, bueno, también recuerdo que mi padre me decía siempre, tienes que afiliarte a un sindicato. Y yo decía, sí, papá, cuando empiece a trabajar yo me afiliaré a un sindicato, ¿no? Porque en mi casa siempre mi familia ha sido muy de izquierdas, tanto la familia materna como paterna. Mi abuelo paterno estuvo en la cárcel durante la guerra, en la familia de mi madre también se pasaron muchas penurias durante la guerra, también mis tíos estuvieron en la cárcel. Y bueno, es un tema bastante duro en mi casa. De hecho,
se habla de vez en cuando, pero con mucho dolor, entonces se intenta hablar poco. Mi padre hablaba poco, mis tíos hablaban poco, pero bueno, aún así siempre ha habido una gran conciencia de clase. Recuerdo un DNI de mi madre, antiguo, que escrito con su letra ponía profesión, sus labores. Y yo cuando lo leía decía, ostras, sus labores, su profesión, sus labores, es que, o sea, me parecía injusto porque mi madre siempre ha sido una mujer que ha sido perfecta en cuanto a educación. Mi madre escribía unas caligrafías con una letra perfecta, dibujaba maravillosamente bien. Mi hermana y yo nos quedábamos viendo las libretas de cuando yo era pequeña y es que nosotras no sabíamos hacer las cosas como ella sabía. Mi madre bordaba, nos hacía vestidos, era muy mañosa con las manos, ¿no? Pero yo creo que toda esa capacidad que ella ha tenido solo la ha podido generar dentro de casa o la ha podido manifestar dentro de casa. Fuera no ha tenido la oportunidad porque su función en esta vida pues ha sido cuidarnos a nosotras, cuidar a mi padre y cuidar a sus padres, ¿no? Porque realmente es lo que ha hecho durante estos últimos años, ¿no? Cuidar sobre todo a mi abuela que ha estado enferma durante muchos años. Y es verdad que creo que ha sido una pérdida de talento mi madre. Podía haber sido lo que ella hubiera querido. Y cuando yo, bueno, nosotras, mi hermana y yo, llegábamos del cole y mi madre siempre estaba con nosotras haciendo los deberes. Yo la recuerdo siempre con nosotras, apoyándonos en los deberes, en los estudios, y tanto mi madre como mi padre nos decían: tenéis que estudiar mucho, tenéis que esforzaros para conseguir un futuro mejor. Y bueno, la frase de mi padre, ¿no? Cristi, me llamaba Cristi, de que tenía que ser independiente económicamente de cualquier hombre, ¿no? Y bueno, y eso, pues como decía, nos marcó a las dos, a mi hermana y a mí. Y de hecho mis padres no querían que trabajáramos mientras estábamos estudiando. Querían que, aunque mi padre tuviera que trabajar más horas, preferían que estudiáramos y que no trabajáramos, porque decían que en cuanto empezáramos a trabajar dejaríamos de estudiar. Entonces yo creo que esto, pues mi hermana y yo tenemos que agradecer a mis padres, ¿no? que tuvieran ese esfuerzo que han hecho con nosotras, ¿no? Y además, pues bueno, pues lo que hemos llegado a ser tanto mi hermana como yo es gracias a ellos. Y bueno, pues yo empiezo a estudiar en la Facultad de Derecho en la Universidad de Valencia y bueno, pues empiezo a tener una sensibilidad especial con el derecho del trabajo y el derecho sindical. Me gusta mucho, además empiezo a tener, como digo, esa sensibilidad, ¿no? Hacia las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras. Es aproximadamente en el año 2000 cuando yo entro en el sindicato como delegada territorial de empresas de trabajo temporal, que coincide con la aprobación de la ley y el primer convenio colectivo del sector. Era un sector que era virgen sindicalmente.
las empresas no tenían representación legal de los trabajadores y además se daba unas circunstancias muy especiales, ¿no? Habían sido perseguidas sindicalmente dentro de la organización hasta que finalmente pues, bueno, se logra la equiparación, ¿no? Salarial y bueno, pues se empieza una etapa de mayor normalidad con estas empresas dentro del sindicato y bueno, poco a poco vamos siendo capaces de organizarlos y organizarlas sindicalmente. Y de ahí empiezo a visitar otras empresas de otros sectores, haciendo lecciones sindicales, atendiendo a comités de empresa y a delegados de personal de empresas de sectores de servicios administrativos, ¿no? Esos mis primeros trabajos en el sindicato, visitando pues, empresas de oficinas y despachos, ingenierías, empresas de consultoría. Y bueno, de ahí empiezo a extenderme sindicalmente en otros ámbitos como la banca, las empresas de seguros y bueno, pues es en el momento en que se produce la fusión de la Federación de Comercio y Hostelería, FECOT, con Confía. En ese momento entro en la comisión ejecutiva y entro en el equipo de negociación colectiva. Aquí, bueno, pues esta etapa pues para mí fue muy enriquecedora sindicalmente porque aprendí muchísimo de sectores que hasta ese momento no conocía, ¿no? Y que precisamente pues, fue la fusión de federaciones la que nos dio la oportunidad de conocer estos sectores, ¿no? Y bueno, son sectores que, sobre todo el comercio, son sectores profundamente feminizados. El porcentaje mayoritario de las personas trabajadoras son mujeres. Y bueno, pues en estos convenios colectivos parece que decirlo ahora es como que no tiene el valor, pero que en su momento yo cuando echo la mirada atrás veo que tuvo, ¿no? Una cosa tan sencilla y tan simple como el lenguaje. Empezamos a introducir en los convenios colectivos provinciales el lenguaje. Hablar de personas trabajadoras y no de trabajadores. Introducir protocolos de acoso sexual que hasta este momento pues, no existían en la negociación colectiva provincial. Y bueno, yo creo que todo esto, pues, como digo, fue especialmente gratificante y yo creo que me ayudó mucho a crecer como sindicalista, ¿no? Sobre todo estos sectores tan feminizados, tan precarios, ¿no? Que muchas veces también afectados por condiciones de parcialidad, de temporalidad. Y creo que esto es la parte más enriquecedora, ¿no? en la que he trabajado dentro del sindicato. Poder organizar también a trabajadoras de una forma colectiva para poder defender sus condiciones laborales, ¿no? Creo que esto es para mí mi misión como sindicalista es esa, organizar a las trabajadoras y a los trabajadores para que consigan defender sus condiciones laborales. Creo que esto es fundamental, organizar a la gente. Y organizar a las trabajadoras, pues enriquece todavía más. Yo creo que ha habido dos momentos en mi vida sindical que creo que me marcaron y fue la huelga del 8 de marzo. Ese día, cuando vi las calles llenas de mujeres, las delegadas y afiliadas que acudieron a esa manifestación, a mí se me ponían los pelos de punta. Yo dije, en este país algo ha empezado a cambiar. Algo ha empezado a cambiar. Luego, también momentos puntuales en los que hemos hecho paros, huelgas en empresas mayoritariamente femeninas como el comercio textil, por un ERE muy salvaje que tuvimos en una empresa hace un par de años.
no sabíamos cómo iba a salir, porque sacar a las mujeres a la puerta de las tiendas en una huelga, no sabíamos cómo iba a salir, y salió redondo, salió redondo. Entonces, yo creo que ahí fue un momento en el que yo dije, algo está cambiando, algo está cambiando. Las mujeres jóvenes de este país están contribuyendo a cambiar la sociedad, organizarse para luchar de una forma colectiva es de lo mejor que creo que he vivido en este sindicato, ¿no? Bueno, hay un momento en el que hay una vacante en la Secretaría de Organización de la Federación. Me proponen para asumir el cargo y bueno, pues yo la verdad es que en esta organización hasta ahora siempre he estado allí donde la organización me ha necesitado. Asumo la Secretaría de Organización en un momento complicado de pandemia, con una organización de un congreso bueno, pues con los riesgos, ¿no?, que podía ocasionar la pandemia, pues asambleas virtuales. Entonces lo recuerdo como un momento bastante duro, además de todo lo que implicó, ¿no?, la pandemia a nivel sindical y la implicación 24 horas que tuvimos que poner todo el sindicato en ella, ¿no? En el último congreso se me ofrece la Secretaría General de la Federación de Servicios de País Valenciano y bueno, y como digo, pues bueno, en esta organización yo siempre he estado donde me ha necesitado y a ver, tengo que reconocer que vertigó mucho. Asumir esta responsabilidad me ha dado mucho vértigo, pero es verdad que cuento con un equipo fantástico de mujeres y de hombres que han sido mi paraguas y mi paracaídas durante estos años, ¿no? Y a los que tengo que agradecer personal y profesionalmente todo el esfuerzo y la militancia que han tenido hacia mí y hacia la organización, ¿no? Y bueno, pues asumir esta responsabilidad lleva a plantearte también, ¿no?, bueno, pues en casa esto cómo va a afectar, porque la dedicación ya sabemos en el sindicato lo que significa, ¿no? Pues una dedicación plena, 24 horas disponibilidad y los viajes, las reuniones, a deshora, noches fuera de casa, aunque bueno, esto ya también lo venía haciendo en las anteriores responsabilidades que había tenido y mientras mis hijos han sido pequeños he estado fuera de casa, pero bueno, pues gracias también a mi marido con el que llevo 20 años casada, con el que tengo una hija que tiene 18 años, un hijo que tiene 15 y bueno, pues entre los dos hemos sido corresponsables. Cuando ellos eran pequeños, bueno, pues guarderías, lo típico, también la ayuda de los abuelos, de la abuela y del abuelo, fundamental, sin ellos esto no hubiera sido posible. Y bueno, y en estos momentos que los niños ya son un poco más mayores, pues bueno, sigue siendo difícil, pero somos una familia muy... ejercemos la corresponsabilidad, cada uno asume ciertos roles, pues uno compra, uno cocina, el otro plancha y el otro recoge a los niños de las extraescolares, ¿no? Pero bueno, también tengo que reconocer, igual que reconocí a mis padres, pues lo que soy, la mujer que soy, pues a mi marido pues también, gracias a él y bueno, pues creo que estoy donde estoy. Bueno, yo personalmente creo que el papel de la Secretaría de la Mujer o la Secretaría de Igualdad en este sindicato ha sido fundamental.
El hecho de que las mujeres accedamos a los puestos de responsabilidad en este sindicato es gracias a la responsabilidad que mujeres durante muchos años han tenido en este sindicato, ¿no? Y desde aquí pues todo el agradecimiento y el reconocimiento a toda la lucha interna y por supuesto externa, pero también interna que se ha hecho en este sindicato, ¿no? Y yo siempre, de hecho, cuando en mi intervención en el Congreso, cuando se me eligió como secretaria general, dije que éramos una federación mayoritariamente femenina en afiliación, superamos la afiliación femenina a la masculina, pero que era en los órganos de dirección donde de verdad debíamos de estar las mujeres si queríamos cambiar este sindicato y esta sociedad. Entonces creo que, y lo creo firmemente, que esto lo estamos consiguiendo. La prueba de ello es que tenemos una secretaria general en el País Valenciano que es mujer, grandes secciones sindicales, grandes secretarias generales en otras federaciones. Entonces yo creo que echando la mirada atrás, estos últimos años han sido un año de conquista interna de las mujeres en este sindicato. Y bueno, yo creo que desde aquí pues un agradecimiento a todas ellas, porque es verdad que dar este paso es muy difícil y las mujeres nos lo pensamos mucho más que ellos. Es fundamental poner en valor el papel actual que tiene la Secretaría de la Dona en mi federación, en este territorio y en esta organización, por el trabajo ingente que se está haciendo con los planes de igualdad, introduciendo medidas en las empresas para eliminar la brecha salarial, las desigualdades, etcétera, ¿no? Es un trabajo, como digo, ingente que se está haciendo y que tenemos que seguir haciendo, pero creo que tenemos una asignatura pendiente, al menos dentro de mi federación y creo que en la organización en general, ¿no? Y es empezar a rascar en aquellas mujeres que estamos o que nos sentamos en la segunda, en la tercera o en la última fila, que no queremos dar el paso o que nos asusta dar el paso, y creo que tenemos un potencial de mujeres en esta organización increíble y creo que tenemos que organizarlas, tenemos que darles las herramientas necesarias para empoderarlas y para que salgan de esa segunda, tercera o última fila y ponerlas en esa primera fila. Será